Hola. Aló, sí, buenas tardes. Señor Lucio Gutiérrez, buenos días. Aló, sí, buenos días. Sí, mire, soy Paul Monzón de Madrid, del periódico Periodista Digital, entrevisté hace unos meses. Sí, sí, ¿Se sí, acuerda mucho de gusto. mí? Según los cables, las noticias que salen, el señor el presidente Rafael Correa se indica como que usted está detrás del intento de golpe de Estado, ahí en Ecuador, Sí, ¿no? sí, sí, con todo gusto, sí. ¿Qué nos podría decir usted? Mire, yo he rechazado esas insinuaciones Sí, perversas, malintencionadas y falsas del presidente de la República. Y más sí, bien le he culpado al propio presidente sí, como responsable de lo que sucede en el Ecuador, sí, porque ha sido el presidente el que en varias ocasiones ha amenazado con renunciar a su cargo sí, o con aplicar lo que se conoce acá como la muerte cruzada, que es sí, disolver la asamblea. Es el claro, propio presidente que en varias ocasiones ha originado estos escándalos, estas peleas callejeras. En una ocasión que él estuvo con unos estudiantes universitarios afines y afuera de la localidad habían estudiantes que no eran afines a Correa, pues el claro. presidente les mandó y les dijo vayan y péguenles. Y luego se organizó una pelea, gases, piedras, palos, y el presidente tuvo que salir corriendo por una puerta trasera del coliseo de la universidad. En otra ocasión se metió en otro problema con ciudadanos que le dijeron al presidente, presidente, estamos sin trabajo. Paró la caravana motorizada, se bajó a perseguirles, a pegarles. Es decir, el presidente Correa no se ubica, no hace que se respete la majestad de la presidencia de la República. Y lo que hubo ayer fue simplemente una protesta de policías rasos, de policías de la jerarquía más baja Sí, dentro de la Policía Nacional. No había ningún golpe de Estado. Aquí se ha claro. magnificado. El presidente Correa lo que quiere es victimizarse, hacer un show mediático Sí, para esconder las denuncias de corrupción que existen en el Ecuador sobre su gobierno. Un miembro de la veeduría ciudadana nos dejó absortos cuando declaró que los contratos de su hermano Fabricio sí. con el gobierno de Rafael Correa llegaban a los 600 millones de dólares y que inclusive sobrepasarían hasta los 1.200 millones de dólares. Joder, En estos días se ha publicado un libro titulado El Gran Hermano, escrito sí, por dos periodistas, en donde se desnuda toda la simulación que existiría entre los dos hermanos, tratando de demostrar que están peleados los dos hermanos y que el uno se insulta y el otro le responde, cuando por debajo habrían contratos millonarios, estoy hablando de centenas de millones de dólares. joder, No estoy hablando de 1 o 2 millones de dólares, estoy hablando de centenas de millones de dólares los contratos que tendría Fabricio Correa con el gobierno de Rafael Correa, según se denuncia en el libro titulado El Gran Hermano y según lo denunció Pablo Chambers, veedor nombrado por el propio Rafael Correa para investigar esos contratos. Esto es lo que el presidente Correa trata de esconder y pues crea permanentemente escándalos, show mediáticos en el Ecuador, sí. desviando la atención de estos que son problemas que hasta el momento no han sido resueltos. Señor Gutiérrez, a mí lo que me parece curioso es que Rafael Correa salga por la ventana de la clínica donde ha estado y encima, eh, si está secuestrado, ¿cómo es posible que salga por la ventana y encima haga una arenga al público, a la policía y encima también tenga a su vez en la mano un micrófono, ¿no? Un altavoz, ¿no? Para poder hablar? Si está secuestrado, se supone que un secuestrado está incomunicado. Es que todo es un show mediático, es para victimizarse. Y el presidente Correa, un problema que debían resolver los tenientes, los capitanes, está haciéndoles reunir a todos los presidentes de América Latina, de América del Sur, de la organización UNASUR, para que traten sobre si conviene o no conviene rebajar los sueldos a los policías rasos del Ecuador, cuando deberían estar conversando sobre problemas de integración, de mejorar el comercio, de ver cómo mejoran las relaciones entre nuestros pueblos, y no pues hablando sobre si conviene o no rebajar el sueldo a policías. Como usted menciona, pues esto es un montaje, es un show mediático del presidente Correa. Él no estaba secuestrado, no había ningún intento de golpe de Estado, nadie quería derrotar al presidente Correa, nadie quería terminar con el mandato del presidente Correa. El único que habla de terminar el mandato de Rafael Correa es el propio Rafael Correa, cuando ha amenazado con renunciar o dictar la muerte cruzada. ¿Qué tiene contra usted? Porque siempre cada vez que pasa algo,
siempre dice, Lucio Gutiérrez está detrás. O sea, Él tiene un resentimiento conmigo. sí, Primero, porque él quiso ser ministro de Economía en mi gobierno. sí, Y como yo conocía los antecedentes del señor Correa, obviamente que no lo nombré. Y claro. segundo, porque cuando el presidente recorre el país, la gente le dice, con Lucio estábamos mejor, con Lucio la plata alcanzaba, con Lucio hubo estabilidad económica, con Lucio los precios nunca subieron, con Lucio la economía creció al 8%, y ahora con Rafael Correa la economía crece al 0.36%. La gente le dice, con Lucio se reducía la pobreza 4 puntos cada año, con Rafael Correa se reduce la pobreza a menos de 1 punto cada año, a pesar de que Correa ha tenido 3, 4 veces más dinero que Lucio Gutiérrez, porque el precio del barril de petróleo, que en mi gobierno estaba en $18, con Correa llegó a valer hasta $146. Y la gente le pregunta, bueno, ¿y dónde está la plata? ¿Por qué estamos más pobres? ¿Por qué hay más desempleo? ¿Por qué ha crecido la pobreza? Esto es lo que le irrita al presidente Correa, y por eso protestan los indígenas, dice Lucio Gutiérrez está detrás de la protesta. Protestan los estudiantes, los maestros, los agricultores, los campesinos, los policías, Lucio Gutiérrez está detrás de la protesta. Como que yo fuera omnipotente y podría estar en todo momento y en todo lugar, y eso no es así. Bueno, Él es, ahora usted está en Brasil, o sea, eso más, estoy en Brasil y desde aquí voy a estar dirigiendo un levantamiento. O sea, es totalmente ridículo lo que dice el presidente de la República. No es creíble. Yo creo que poco a poco la comunidad internacional se está dando cuenta que todo fue un show mediático. Como sí, usted menciona, si sí. estaba secuestrado, ¿por qué salía por la ventana a Mátenme, aventar? mátenme, Mátenme, mátenme. en plan así, ¿no? Como yo contra el mundo, ¿no? Exacto, un secuestrado no puede hablar, un secuestrado está secuestrado, pues está incomunicado. Claro, señor Gutiérrez, hay algo curioso que suele ocurrir de vez en cuando y justamente pasa con aquellos países que están en la órbita bolivariana, ¿no? Salvo, como es Bolivia, como es Venezuela, ¿no? Que siempre cuando han estado en horas bajas y tal, siempre sufrían como intentos de golpe de Estado que nunca se esclarecían, ¿no? Y merced a ello también buscaban que, como de alguna manera, quitarse a rivales políticos. ¿Cree usted que eso es lo que está pasando en Ecuador? Porque parece todo muy sospechoso aparte. Sí, lo que Correa en definitiva quiere es esconder el fracaso de este modelo del socialismo del siglo XXI, que nosotros lo hemos definido como un modelo no sustentable en el tiempo. Un modelo que cuando desaparezca Chávez en Venezuela, Correa en el Ecuador, igualmente va a desaparecer. Porque es un modelo que ha fracasado en el mundo entero en donde se aplicó. Fracasó en la ex Unión Soviética, fracasó en Alemania comunista, ha fracasado rotundamente en Cuba, está fracasando en Venezuela y obviamente también está fracasando en el Ecuador. Entonces estos señores tratan de darle bastante propaganda y publicidad a través de los medios de comunicación, y qué mejor pues organizando estos eventos, montando un supuesto secuestro, un supuesto golpe de Estado, que repito, pues nadie en el Ecuador, excepto el propio Correa, hablan de golpe de Estado. Claro, yo he estado, creo que le comenté, yo he estado muchas veces en Ecuador y ahora precisamente hace una semana y algo he estado en Guayaquil y en una feria de turismo y lo que se ha visto y lo que he percibido a diferencia de otros años es que hay una inseguridad tremenda, o sea, hay secuestros express día sí, día también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta inseguridad ahora mismo? Antes no había eso. Porque en el Ecuador ha aumentado la pobreza, porque en el Ecuador ha aumentado el desempleo. Entonces, si la gente no tiene trabajo, si la carestía de la vida se complica cada vez más, entonces lo lógico es o irse del país, o Sí. suicidarse, o ponerse a robar. Y un segundo tema para que haya aumentado la inseguridad es que el presidente de la República abrió las fronteras de par en par para que entre todo el mundo. En el gobierno mío habíamos publicado lo que se llama el pasado judicial, que es un documento en donde puede estar todo el historial delictivo de una persona, con lo cual pues delincuentes, guerrilleros, narcotraficantes, por ejemplo de Colombia, no podían ingresar al Ecuador. Correa pues, porque se le acusa que tendría vínculos con las FARC, levantó ese requisito del pasado judicial y pues guerrilleros se pasaban por nuestro país, narcotraficantes se pasaban por nuestro país, y eso ha incidido en un incremento de la violencia y la delincuencia en el Ecuador. Y para complicar el panorama,
el presidente de la República permitió que los delincuentes que todavía no habían cumplido su compromiso con la sociedad ecuatoriana y que estaban recluidos en la cárcel, salgan al haber cumplido la mitad de su condenación. Sí. Igualmente sacó a todos los narcotraficantes que habían traficado droga hasta con 2 kilogramos. 2 kilogramos son como 4,5 libras y es bastante droga. Sin embargo, pues los sacó de las cárceles. Entonces, todo esto ha incrementado el sistema de delincuencia, de violencia en el Ecuador. Y después aprobó una ley en la que decía que los robos son únicamente de $600 para arriba. De $600 para abajo, pues no se denunciaba y prácticamente no pasaba nada, no se le podía detener a la persona. Todo esto agravó la situación de inseguridad y de delincuencia en el Ecuador. Señor Gutiérrez, para finalizar, ¿cómo ve el panorama a corto plazo en Ecuador en el plano político? Porque imaginemos que todo este show mediático tenga un fin más oscuro que nadie sepa, ¿no? ¿Qué cree que se está tramando? Sí, lo que el presidente Correa quiere es permanecer en el cargo, perennizarse en el poder como Castro en Cuba o como Chávez en Venezuela. Y lo que también el presidente quiere es buscar el ambiente necesario para decretar la muerte cruzada, es decir, eliminar a la Asamblea Nacional, Sí. porque ya comienza la oposición a equilibrar fuerzas de la Asamblea Nacional, y de esta manera el presidente de la República gobernar por decreto, como en varias ocasiones lo ha hecho el presidente Chávez en Venezuela. Claro. Usted todavía está en Brasil, va a regresar en breve, imagino, a Ecuador, ¿no? Sí, yo tengo previsto regresar el 6 de octubre al Ecuador y no pretendo cambiar esa fecha porque tengo que ir a ver a mi familia que están muy preocupados, Sí. a mis hijos, a mi esposa, y porque tengo que seguir luchando pues al frente de mi partido político en la recolección de afiliaciones, porque también déjeme decirle que el presidente de la República, en su afán de protagonismo, de control y totalitarismo, eliminó a través de la Constitución a los partidos políticos. En el Ecuador ahorita no hay partidos políticos y todos los partidos políticos tenemos que nuevamente recolectar afiliaciones Sí. y reinscribirnos en el Consejo Nacional Electoral. Sí, que Carlos Vera, por ejemplo, en Guayaquil, estaba empezando una recolección de firmas para buscar la revocatoria del mandato de Rafael Correa, ¿no? Esto está pasando precisamente coincidiendo con esa recolección de firmas. Sí, todo esto es una actitud preparada de Correa para tratar de desviar la atención, para victimizarse y de esa manera pues tratar de contrarrestar la campaña del periodista Vera, que estaba recolectando firmas para la revocatoria del mandato de Rafael Correa. Es preparado justamente con esa finalidad, pero es una actitud irresponsable del presidente Correa porque puso en riesgo a muchos ecuatorianos y pues puso en vilo a la comunidad democrática internacional. Claro. Pues señor Gutiérrez, muchas gracias por atendernos. Así es, sí, muchísimas gracias por esta oportunidad, pues y siempre a la orden, Sí. en el momento que usted lo requiere.